De viva voz me da muchísimo gusto saludar esta mañana al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de Virología del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM y vocero, por supuesto, de esta misma casa de estudios para la pandemia de COVID-19. Doctor, muy buenos días, gracias por estar aquí. Hola Romina, muy buenos días, saludos al auditorio, muchas gracias por invitarnos. Gracias a usted. Doctor, yo iniciaría preguntándole, ¿es buena o no? ¿Estamos en lo correcto con esta estrategia del gobierno federal para mitigar los contagios, sobre todo ahorita de Omicron? Bueno, lo primero es ir teniendo claro cuál es el comportamiento del virus, tener estos datos que son muy valiosos de a quién está siendo más afectado, quién está en mayor riesgo, cuántos aparentemente se requieren hospitalización, ampliar la capacidad de hacer pruebas, que lo han estado haciendo en los últimos días en los kioscos, y hay un componente muy importante que es de la sociedad, que es justamente identificar rápido a los posibles enfermos, aislarse, prevenir complicaciones, no automedicarse, no pedir pruebas. Ahorita estamos viendo que piden muchas pruebas para las escuelas y para los trabajos, y eso que va a aumentar la demanda de pruebas innecesarias para cumplir esos requisitos. Entonces, es tarea de todos ahorita concentrarnos en frenar la transmisión del virus, porque ciertamente hemos visto los peores números prácticamente en todo el mundo, ¿no?, en las últimas semanas. Doctor, esta menor agresividad de la que se habla de Omicron respecto a otras como Delta, por ejemplo, ha hecho que mucha gente diga, bueno, no importa si me enfermo, pues no pasa nada, es una gripita. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta mentalidad en cierto sector de la población? No quiero generalizar, pero hemos visto muchísimos comentarios así, y en realidad pues esta se propaga muy rápido y no quiere decir que no sea peligrosa tampoco. No, exacto, hay que verlo más allá del riesgo individual. Desde luego ahorita aparentemente el riesgo individual está reducido por las vacunas, porque ya muchísima gente tiene inmunidad previa, ¿no?, de infecciones que ya les dieron previamente. Entonces hay que entender que no es un asunto nada más individual, sino que se afectan, podríamos resumirlo en se afectan 4 rubros y hay 4 elementos en juego, ¿no? Lo primero es la disrupción social por el ausentismo. Lo estamos empezando a ver ya en México, pero ya lo habíamos visto en otros lados, ¿no? En Estados Unidos tienen también problemas fuertes porque pues muchos empleados de muchas actividades están faltando. Desde luego esto es delicado cuando es el personal de salud mismo, o cuando es el policía, las personas que participan en los vuelos aéreos, en la operación del transporte público, ¿no? Ahí es importante, o sea, esto que se produce por los casos que se tienen que ausentar de sus actividades. Sí, lo otro es que el aumento de casos provoca un aumento en el consumo de pruebas, en el consumo de medicamentos y de todos los recursos que se utilizan ahí, y proporcionalmente en el número de hospitalizaciones y de defunciones. Decía la jefa de gobierno que de cada 81 pacientes, 1 se hospitaliza. Entonces imagínate que en 1,000 casos pues son 12 hospitalizados. Uh-huh. Y en 100,000 casos son y en 1,000,000 son 12,000, ¿no? Y fíjate, eso es unos números complicados. Entonces eso también complica. Y los otros 2 son la generación de variantes. Mientras más casos haya, más riesgo de que se generen nuevas variantes con los virus que se están haciendo ahí, y las secuelas de los enfermos, ¿no? No queda claro cuáles van a ser las secuelas en los pacientes que les está dando Omicron todavía. Entonces, pues desde luego no hay que pensar en que es algo leve, ¿no? Claro. Hay que pensar en que es un problema serio ya en esa escala. Ahora,
¿Hay indicios en realidad de que Omicron puede durar semanas, doctor, o no? Sí, también hay un fenómeno que es justamente el crecimiento tan rápido, provoca que el avance de la epidemia sea muy rápido, pero también la caída es muy rápida, porque esa explosividad de contagio llega como a un límite y empieza a bajar, pues digamos, más o menos rápido. Las olas previas que hemos estado viendo, pues duraron varios meses, ¿no? O sea, la primera ola que duró mucho porque no fue tan violenta, pero duró como entre mayo y septiembre. La segunda ola duró como entre octubre y marzo, y la tercera ola finales de junio a finales de octubre. Entonces esperemos que esta sea una ola que suba rápido, haya muchos casos leves, ambulatorios, sin mayor problema, y baje rápido, ¿no? Como se vio en Sudáfrica o como se ha visto en otros países también. Claro. ¿Está usted de acuerdo con esta recomendación de la jefa de gobierno capitalina en decir, bueno, si alguien empieza a presentar síntomas, gripa, dolor de cabeza, malestar, cuerpo cortado, etcétera, en lugar de hacerse una prueba, ya decir que mejor sí se tiene Omicron, o si es necesario en realidad hacerse la prueba de diagnóstico? Pues lo primero es asumir la posibilidad de que se tiene la enfermedad. Eso sería lo primero, reconocer eso, porque haciendo eso, entonces vamos a tomar medidas para cuidarnos y para no contagiar a otros, ¿no? Una persona que de entrada asume que es una realidad esto y se cuida más, se aísla, avisa en su trabajo o en sus actividades, puede hacerlo. Ahora, no todos los casos van a lograr pruebas, ¿no? Y van a tener pruebas. Entonces hay que dar prioridad para que las pruebas se les hagan a las personas que tengan síntomas, que tengan alguna comorbilidad, y en personas pues que tengan algún elemento de mayor riesgo. Si ante cualquier síntoma, dolor de unos estornudos, un poco de molestia en la garganta y eso, vamos corriendo a hacernos una prueba, pues se van a acabar las pruebas en menos de 2 semanas, porque todo el mundo va a tener un síntoma de esos en estos días. No podemos pensar en que ante cualquier cosa, vean lo que está pasando en otros países, se acaban las pruebas, en serio, unas pruebas rápidas, no hay pruebas, y no es por falta de previsión o por alguna ineptitud de algún funcionario, no, hombre, es simplemente porque no hay productos y porque la cadena de distribución está rota, ¿no? La cadena de producción. Claro. Doctor, y hablando de los niños, de la educación, ¿es bueno o no que sigan las clases presenciales? Ya lo informábamos aquí. 2 estados actualmente en la República Mexicana decidieron suspenderlas, volver al modo virtual, pero Presidencia dice, ya no es sano mentalmente para los niños que estén en sus casas. ¿Sí o no al regreso a clases presenciales? Pues depende de cada comunidad escolar. Eso es bien importante. Por ejemplo, imagínate un estado que tenga, como podríamos poner el ejemplo de Sonora. Sonora tiene la actividad epidémica concentrada en 3 municipios. Entonces, ¿por qué van a afectar a los otros municipios, a los niños de los otros municipios? Porque la epidemia está en 3 municipios. Entonces, es lo mismo. Si aquí la epidemia está concentrada en algunos sitios más fuerte, pues que esas escuelas evalúen primero si están en condiciones de reabrir, porque tal vez tienen personal enfermo ahorita y no van a poder reabrir, ¿no? O tienen algunos infantes en los grupos y no van a poder abrir con seguridad. Pero también no olvidemos que las escuelas son un sitio donde se controlan los riesgos de manera activa y donde pues, todo el mundo se concentra en controlar los riesgos, ¿no? Entonces, eso ha ayudado mucho. En momentos de actividad epidémica fuerte, como desde septiembre que abrieron las escuelas, pues no se dio que las escuelas fueran un lugar que amplificara la epidemia.
el riesgo fue mayor. Sí. O sea, hay que considerar esos riesgos. Doctor Mauricio, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, nos gana el tiempo al aire, pero por supuesto deseamos platicar con usted más adelante. Claro que sí, con muchísimo gusto, Romina, que tengan muy buen día, saludos. Gracias, igualmente, buen día para usted, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la UNAM. Vamos a una pausa y volvemos a Fórmula Detrás de la Noticia.